Empezamos fuerte. Imaginemos un paisaje completamente desolado, la inmensidad del desierto de Arabia bajo la luz fría, casi enfermiza, de la luna. Un lugar donde el silencio pesa, literal, y las arenas esconden secretos que, francamente, el tiempo ha intentado borrar por todos los medios. En este análisis vamos a diseccionar el inquietante misterio de una metrópolis prohibida, un descenso en caída libre hacia lo desconocido basado en La ciudad sin nombre de Lovecraft. Vamos a adentrarnos en un lugar donde la historia, tal y como la conocemos, salta completamente por los aires. Que no está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de los sebos aún la muerte puede morir. Pone los pelos de punta, ¿verdad? Son las famosas y escalofriantes palabras del poeta Abdul al-Hazred. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Pero claro, antes de bajar a los horrores subterráneos, tenemos que entender qué pasa en la superficie. Estamos ante una anomalía arquitectónica total, unas ruinas malditas que asuman de la arena como, como un cadáver a medio enterrar. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de un lugar de una antigüedad absolutamente aterradora. Es anterior, muchísimo anterior, a los primeros cimientos de Memphis. Sus piedras ya estaban ahí, cociéndose bajo el sol, milenios antes de que existiera Babilonia. Es tan, pero tan viejo, que rompe todos nuestros esquemas de la historia humana. No hay registros, no hay un nombre real. Solo se habla de él en susurros alrededor del fuego. De hecho, todas las tribus nómadas del desierto la evitan por puro instinto de supervivencia. Tienen clarísimo que no es un sitio para hacer turismo, es un lugar impregnado de secretos que sencillamente nadie debería descubrir. Y aquí viene lo realmente interesante. Si analizamos sus dimensiones, las cosas se ponen pero que muy raras. A ver, la arquitectura tradicional humana está pensada para nosotros, ¿no? Para caminar erguidos, para nuestra comodidad. Pero en estos templos innominados, digamos que la ergonomía brillaba por su ausencia. Los techos son opresivamente bajos, tienen unas proporciones tan grotescas que obligan a cualquier visitante a arrastrarse de rodillas. Y es justo aquí, en esta incomodidad extrema, donde nos damos cuenta de una verdad muy perturbadora. Estos santuarios, con total seguridad, jamás fueron construidos para seres humanos. Imaginemos la escena, gateando por estos templos, sintiendo pura claustrofobia, y de repente aparece una puerta. Una pequeña entrada artificial tallada directamente en la roca maciza. Da paso a un túnel abovedado, negro como el carbón, y los escalones, llamarlos escalones es ser muy generoso, son imposibles, minúsculos y súper empinados. Bajar por ahí implica hacerlo arrastrándose de espaldas, metiendo los pies por delante, alejándose milímetro a milímetro de la luz del sol para sumergirse en la oscuridad más absoluta de las entrañas de la tierra. Un pozo de tinieblas, negras paredes lisas como el cristal. Así es como lo describe Thomas Moore en sus versos, y no le falta razón. Esa oscuridad total, tan densa que casi se puede tocar, es el caldo de cultivo perfecto para volverse loco. En medio de esa caída interminable y sofocante, se pierde por completo la noción del tiempo. Es aislamiento en estado puro. De hecho, para no sucumbir al pánico total en este vacío espectral, la única salida para nuestro explorador fue ponerse a recitar en voz alta, casi a gritos, fragmentos de poesía apocalíptica y demonología. Lo que fuera para no escuchar el silencio. Pero de repente la negrura cede. Después de horas de ceguera, empieza a brillar una especie de fosforescencia subterránea rarísima. El túnel se abre a un corredor inmenso que no es una cueva cualquiera. Es, literalmente, un cementerio paleozoico monumental. Es como tropezarse con un macabro museo de historia natural escondido a kilómetros bajo la arena. A ambos lados se alinean innumerables estuches de madera pulida, cerrados con frentes de un cristal exquisito. En este punto, el terror claustrofóbico se mezcla con un asombro brutal al ver semejante exposición de arte exótico. Y lo que hay dentro de esos estuches ilustra a la perfección un horror muy tangible, una biología que desafía absolutamente todo lo que conocemos. Fijémonos bien en los detalles anatómicos de estas momias. Tienen mandíbulas que recuerdan a las de un cocodrilo enorme, rasgos corporales parecidos a los de una foca, no tienen nariz, nada, y lucen unas frentes súper prominentes. Aunque, siendo sinceros, lo más perturbador de todo son sus extremidades, unas zarpas finas y delicadas que de forma espeluznante imitan la anatomía de unos dedos humanos. Ojo, porque no estamos hablando de simples mascotas prehistóricas disecadas, para nada. Estos cuerpos grotescos están envueltos en telas suntuosísimas, de una riqueza incalculable. Están forrados de oro brillante, joyas y metales rarísimos, que la ciencia actual ni sabría clasificar. El nivel de reverencia, el mismo absoluto con el que fueron preservados, nos lanza un mensaje clarísimo. Estas criaturas no eran animales de carga, ni bestias, eran la clase alta, una especie dominante y profundamente sagrada en la cima de su civilización.
Y toda su historia está documentada ahí mismo. Los impresionantes frescos de las paredes del corredor nos cuentan la crónica de esta raza reptil. A ver, según los murales, al principio dominaban una metrópolis costera alucinante, pero luego el mar se retira. Llega una desertificación brutal que destruye por completo su valle. ¿Y qué hacen para no extinguirse bajo el sol abrasador? Toman una decisión radical: empezar a cavar. Perforan la mismísima roca sólida hacia las profundidades hasta que, bingo, descubren un inmenso mundo subterráneo lleno de luz perpetua, su refugio definitivo. Sin embargo, hay un detalle en estas pinturas que nos deja pensando. Vemos a una cultura avanzadísima, con su propio alfabeto y una técnica impecable. Y aún así, en todo este gigantesco archivo histórico no hay ni rastro de muertes naturales. Cero ritos funerarios. Es rarísimo, ¿verdad? ¿Por qué una civilización tan inteligente borraría algo tan inevitable como la muerte de sus registros? Todo apunta a que en su huida desesperada de la extinción en el desierto, desarrollaron una obsesión colectiva, una ilusión delirante de inmortalidad. Pero cuidado, porque a medida que avanzamos por el corredor, el arte cambia drásticamente. Se degrada, las líneas se vuelven toscas, reflejando pura decadencia y una violencia que nos encoge el estómago. Los últimos murales son pura rabia. Muestran a estos sacerdotes reptilianos, ahora consumidos y en los huesos, despedazando con saña a un humano de aspecto primitivo. Es un giro aterrador que nos lanza la realidad a la cara. En esta ciudad antigua, la plaga, los verdaderos intrusos no deseados, somos nosotros. Y al llegar al final de este pasillo interminable, la vista que nos encontramos quita el aliento, supera cualquier locura geológica. La pequeña salida da paso a un inmenso vacío infinito, bañado en esa misma luz brillante y uniforme. Se extiende hasta donde alcanza la vista, como un mar de niebla resplandeciendo bajo un sol fantasma. Es, literalmente, el inframundo, un ecosistema entero brillando de forma eterna justo debajo de las inmensas dunas del desierto de Arabia. El detalle clave de todo este paisaje es el umbral en sí. Enganchada a la roca, justo antes de que el camino desaparezca en ese abismo de luz, hay una puerta. Una puerta de bronce descomunal, absurdamente gruesa y tallada con unos bajorrelieves fantásticos. Es una barrera enorme entre nuestro mundo de túneles y el vacío brillante. Y claro, la gran pregunta que nos hiela la sangre al instante es: ¿para qué hacer una puerta tan colosal? ¿Era para evitar que el mundo de arriba entrara? ¿O para asegurarse de que lo que vive ahí abajo jamás pueda salir? Y justo cuando nos estamos preguntando eso, el silencio sepulcral que ha reinado durante eones se rompe. Desde las profundidades luminosas empieza a subir un gemido sordo, bajísimo, un murmullo que resuena en las cavernas y que empieza a crecer súper rápido. Suena exactamente como el lamento atormentado de miles de espíritus condenados. En un segundo, todo el asombro científico desaparece de un plumazo y se transforma en un pánico absoluto, un miedo físico, visceral, que nos paraliza por completo. Y detrás del sonido llega el viento, un vendaval demencial, un aullido ensordecedor que sale disparado desde el pozo de luz. Y no hablamos de una brisa fuerte, no. Es una fuerza física, agresiva, casi asesina. Un torrente brutal que barre el túnel entero y agarra sin piedad a cualquier ser vivo que esté aferrado a las escaleras, arrastrándolo y succionándolo con una fuerza bestial hacia el mismo borde de la caída infinita. Y entonces, recortándose a contraluz contra esa niebla resplandeciente, se revela la verdad en su forma más cruda. Impulsada por esas mismas corrientes de viento, emerge una auténtica horda de pesadilla. Cientos de demonios semitransparentes, unas formas horribles, retorcidas por miles de años de odio acumulado. Ya no son solo unas momias fascinantes en vitrinas de cristal. Son la auténtica forma espectral de esa imponente raza de reptiles, vivita y coleando en su infierno particular, lanzándose en masa hacia la superficie para cobrarse, de una vez por todas, su venganza. Y justo en ese momento, un estallido metálico ensordecedor. La gigantesca puerta de bronce se cierra de golpe. Y de repente, nada. El caos desaparece como si nunca hubiera existido. El viento se corta de raíz, la luz desaparece por completo y la negrura más absoluta de la tierra lo engulle todo en un instante. Esa barrera ciclópea sella el abismo a cal y canto, enterrando los horrores de nuevo bajo toneladas de roca y devolviendo la ciudad de los reptiles al silencio más absoluto y sepulcral. Al final, esa enorme puerta de bronce, escondida en la oscuridad, es lo único que nos separa de un horror que nuestra mente no está preparada para procesar. Pero claro, nos deja con una reflexión que, la verdad, acompaña mucho después de terminar este recorrido.
¿Cuántas otras historias anteriores a la humanidad, cuántas civilizaciones perdidas y razas que ni imaginamos están ahora mismo escondidas debajo de nuestros pies, esperando tranquilamente a que se acabe el tiempo mismo? Pensemos en ello. Quizás, solo quizás, nuestra supuesta superioridad en este planeta no sea más que un simple y muy frágil espejismo temporal.